Volvemos en Enfoque Ciudadano en Teleradio 350M Digital. Ya estamos con el doctor Gustavo Iturralde. Gustavo es representante del Partido Comunista del Ecuador, del verdadero Partido Comunista del Ecuador, y eso también quería preguntarle antes de entrar a un tema importante como es la visita del presidente Obama a Cuba, preguntarle si él es representante del Partido Comunista y si sigue en el Frente Unidos, que era parte de ese grupo que apoyaba la gestión del gobierno nacional con la Revolución Ciudadana. Solamente esa particular, Gustavo, y volvemos con el tema de la visita fundamental y trascendental del presidente de Estados Unidos a la isla de Cuba. Adelante, Gustavo. Buenos días y bienvenido a Enfoque Ciudadano. Buenos días, un saludo. Sí, nosotros seguimos integrando el Frente Unidos. Quisiéramos que este frente tenga mayor contenido, mayor proyección de masas y sobre todo que tenga claridad en sus objetivos. El origen del frente fue un poco controversial. Originalmente ese denominado Partido Comunista Ecuatoriano había tomado la representación de nosotros y o por confusión o por complacencia, pero tuve que hablar en esa época con Oscar Bonilla para explicarle cuál era la situación. Entonces se produjo la invitación al compañero Winston Alarcón, que es el secretario general del Partido Comunista. Entonces, pero hay que darle mayor fuerza, mayor proyección, mayor contenido, y no necesariamente significa que nosotros debamos tener una misma interpretación de todo. Hace pocos días, por ejemplo, veía al dirigente de las juventudes del Movimiento Centro Democrático hacer observaciones al proyecto de ley del empleo que acaba de ser aprobado en la Asamblea. Entonces, aquí estamos congregados alrededor de las cosas que realmente son unificadoras, aunque un poco se hace difícil porque ahí están el Partido Comunista, está hasta el movimiento Manabí primero del prefecto Zambrano de Manabí, que todos sabemos porque él es en el fondo de su corazón un social cristiano convicto y confeso. A eso iba, Gustavo. ¿Usted cree que este Frente Unidos, en esta previa del proceso electoral, que terminará con la convocatoria, terminará con las elecciones del los nuevos presidentes, vicepresidentes, asambleístas, parlamentarios andinos, estas agrupaciones y organizaciones políticas que están en este Frente Unidos, seguirán, le preguntaba esto, seguirán o ya estarán visualizando alguna opción electoral independientemente de mantenerse en el frente? Es decir, ya la tentación de querer ser protagonistas o de querer entrar ya en la liga electoral bajo otros parámetros no va a generar algún tipo de distanciamiento ya por agendas muy particulares y por visiones muy particulares de estas organizaciones políticas. ¿Cuál es su lectura? Como dicen los italianos, chi lo sa. ¿Quién lo llegará a saber? Un segmento importante de Unidos era el movimiento Avanza, que ya rompió definitivamente con el gobierno a propósito de la reforma de las enmiendas que se aprobaron en la Asamblea. El movimiento Centro Democrático ha lanzado la precandidatura de el licenciado Jimmy Jairala. Yo creo que sería bueno que cada partido proponga sus candidatos para que ahí se haga un escogitamiento, pero en lo que no sería bueno caer es en tener una visión exclusivamente electoralista de este proceso. Yo he venido sosteniendo que no me interesa llegar al 2017, sino cómo llegamos al 2017. Si llegamos con un gobierno debilitado, al que le han ido arrancando privilegios de determinados sectores sociales, o llegamos con un gobierno que se mantiene consecuente con los postulados del 2006, sobre todo
el Partido Socialista y nosotros fuimos los únicos que firmamos por separado con el Movimiento País un acuerdo antes de la existencia de Unidos. El acuerdo que firmamos nosotros fue el 2006. Entonces ya cuando Unidos se conformó ya había un largo camino recorrido. Ya era la segunda etapa del presidente Correa y nosotros hemos venido acompañando a este proceso en las 11 campañas electorales que han habido. Y nosotros como Partido Comunista no tenemos ningún funcionario público en el gobierno. Entonces hemos venido haciéndolo porque somos consecuentes con aquello que firmamos y creo que eso es lo que hay que destacar e insistir, porque hay que crear, en definitiva, no se constituyó este proceso para simplemente andar por ahí ganando elecciones, sino para ir organizando y sobre todo concientizando a la población. Mire usted que los mismos sectores que el presidente Lula sacó de la pobreza en Brasil, que pasaron a ser sectores integrantes de la clase media ahora, son los que se están convirtiendo en su primera fuerza opositora. ¿Por qué? Porque no se trabaja en la conciencia y en la organización de la gente, ¿no? Entonces no se puede dar por entendido que vamos a contar permanentemente con el voto cautivo del pueblo. Los procesos revolucionarios, los procesos de cambio, cuando quieren ser profundos, tienen que asentarse exclusivamente en las masas organizadas y conscientes. Lo demás es como echar agua al mar. Entonces hay muchas cosas que deben ser desde el punto de vista estratégico, que deben ser analizadas, sobre todo valorando la coyuntura económica, política y social que se va dando en nuestro país, en América Latina y en el mundo. En todo caso, doctor Iturralde, mantienen esa unidad están dentro de Unidos todavía y no ha habido ningún tipo de que se hayan alejado de esta convocatoria que hizo hace algún tiempo el presidente con algunas organizaciones políticas que apoyaban esta visión, esta estrategia de mantenerse fuertemente unidos para poder enfrentar sobre todo ahora este proceso electoral que se avecina. Entrando en otro orden de cosas, doctor Iturralde, la visita histórica del presidente Barack Obama a Cuba ha generado una serie de sentimientos encontrados entre diversos sectores, no solamente en Cuba, sino a nivel mundial, porque es un hecho histórico, podríamos llamarlo, y que va a generar algún cambio en la perspectiva, no solamente de Cuba, sino en la perspectiva regional y mundial, este acercamiento entre estos dos líderes como es Obama y Raúl Castro. ¿Cuál es su lectura? Usted que es un militante activo del Partido Comunista Ecuatoriano. Bueno, hay que señalar como cuestión previa que este es un nuevo triunfo de la Revolución Cubana. Y esto nos revela a nosotros que más allá de las fortalezas económicas, militares o políticas, lo que le da fortaleza a un proceso es la consecuencia con los principios. Y eso es lo que ha hecho Cuba a lo largo de más de 50 años. Ha soportado el más largo bloqueo de la historia. En la historia de la humanidad, ningún bloqueo ha durado el tiempo que ha durado el que todavía mantiene Estados Unidos sobre Cuba. Y en los últimos tiempos más se ha demostrado con fuerza eso. El presidente Obama dijo, Estados Unidos creó la política de aislamiento a Cuba, pero quienes terminamos aislados fuimos nosotros, porque las votaciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas demandando el fin del bloqueo a Cuba eran 188, 187 contra 2 o 3, que eran los permanentemente juntos de Estados Unidos e Israel, y por ahí se sumaba
alguna otra pequeña isla perdida en los océanos. Entonces, esa es una realidad que tuvo la interés del presidente Obama de reconocerla, que había sido así. No fue casual que el Papa haya ido a Cuba, no fue casual que los dos jefes de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa rusa se juntaran en Cuba y ahí emprendan un proceso de acercamiento en serio entre esas dos iglesias. No es casual que en La Habana sea la sede de las conversaciones para dar fin al conflicto social, político y armado que enfrenta también la República Hermana de Colombia. El día de hoy, en un hecho que algunos jamás se lo podrán haber imaginado, el secretario de Estado John Kerry va a entrevistarse con la delegación del gobierno colombiano y de la FARC en La Habana para intercambiar ideas y criterios sobre cuánto avanza o no avanza ese proceso. Entonces, son cambios no porque el imperialismo pierda su esencia, sino porque la realidad política y la lucha de los pueblos hace que esto sea así. Hace muchísimos años, el comandante Fidel Castro tuvo una frase que resultaron proféticas. Vaticinó con anticipación, ¿verdad? Dice, Estados Unidos conversará con nosotros cuando el presidente de ese país sea un negro y cuando el Papa sea un latinoamericano. Entonces esa es la visión de Castro, ¿no? La visión repetida en innumerables oportunidades. Él fue el primero que dio el aldabonazo advirtiendo sobre la impagabilidad de la deuda externa. Él es el primero que anunció todos los problemas que vendrían provenientes del cambio climático. Y él entonces ha sido un conductor que se caracteriza al conductor por ser un visionario, por estar un poco adelantado en el tiempo y ver las cosas más allá de las narices. Entonces ese es el valor político y moral de Fidel, que su personalidad, independientemente que se reúna o no Obama con Fidel, que yo creo que será muy difícil, pero con Raúl sí. Claro, con Raúl, porque es una visita de Estado. En consecuencia, esa es la que va a producirse el día de hoy. Entonces, yo creo que hay un cambio que debe servir también para los procesos que se dan en América Latina. Un proceso de transformación debe tener sobre todo una gran autoridad moral y un valor ético supremo, porque ahí es cuando comienzan a hacer agua estos procesos, porque la derecha no pierde ocasión o de confrontar esos procesos o de tratar de mediatizarlos, irlos haciendo perder fuerza, desvincularlo de las masas populares y no dejar que esto tome un rumbo realmente de transformación revolucionaria de la sociedad. No estamos hablando aquí de gobierno, sino se trata de crear sociedades distintas con valores distintos. Y en eso sí nosotros aquí en nuestro país estamos aún bastante lejos. Doctor Iturralde, esta visita del presidente de Estados Unidos y esta alianza, porque hablaban ya de términos comerciales en este conversatorio que van a tener, en términos de hacer ciertos cambios, tanto en el área comercial, social y otros, ¿no será el inicio de un alejamiento de la isla con respecto a la visión y a la estrategia geográfica, en el contexto geográfico, sobre que Cuba se aleje un poco ya del socialismo o viene a fortalecer más vale el proceso esta visita del presidente de Estados Unidos? Porque acuérdese usted que Cuba ha sido el referente histórico de estas alianzas, de estos nuevos gobiernos que se han generado en la región con una visión netamente socialista. Este acercamiento con el país del norte
no será el principio de una nueva visión de parte del gobierno cubano y de Cuba como país? En este proceso de conversaciones y acercamiento, en donde todavía está pendiente las dos cosas más importantes. El bloqueo. Que es la terminación definitiva del bloqueo y la entrega de la base de Guantánamo al pueblo cubano, porque es el territorio cubano ocupado militarmente por los Estados Unidos. Entonces, cuando concurrieron a esas reuniones, cada uno desde el principio señaló que continuaban teniendo su propio punto de vista. El tema de derechos humanos ha sido muy manoseado alrededor de Cuba. Pero si quieren pedirle cuentas a Cuba sobre el tema de derechos humanos, más tendría que pedírsele cuenta a los Estados Unidos en el tema de derechos humanos, ¿no? Es decir, el bloqueo en sí mismo es una explosión de atropello a los derechos humanos. Ni siquiera los ciudadanos norteamericanos podían viajar a Cuba. Podían ser sancionados si es que viajaban a Cuba. Entonces, este es un caso muy puntual y concreto de cómo ellos entienden la cuestión de los derechos humanos. Podría decirse que en Estados Unidos hay un sistema electoral que es formalmente bipartidista, pero en la práctica de un solo partido, que es el partido de los monopolios, porque la disputa allá es entre si los monopolios de la alimentación, los monopolios del tabaco y del licor, los monopolios de la industria de la guerra, los monopolios son los que conducen a un presidente. Entonces, en ese tema, creo que Raúl Castro dijo, estamos abiertos a discutir sobre todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Entonces, en eso no habrá mayor problema. Ahora, cuando asumió Raúl Castro la presidencia de Cuba, él señaló que venimos a realizar un plan de relanzamiento y fortalecimiento del socialismo en Cuba. Y en eso no le puede caber la menor duda a la opinión pública. Ahí se va a robustecer los principios del socialismo, afinar mejor los principios del socialismo, procurar que las condiciones de vida material y espiritual del pueblo vayan mejorando, que ha sido muy difícil porque imagínense Cuba sometida al bloqueo más largo de la historia, haber tenido a su principal proveedor que era la Unión Soviética o su principal socio comercial que era la Unión Soviética desaparecer de la noche a la mañana. Es decir, Cuba ha sobrevivido en definitiva a dos bloqueos, ¿no? Es como nos pasó aquí a nosotros como Partido Comunista, porque junto con la desaparición de la Unión Soviética, que era nuestro referente político e ideológico, también tuvimos acá la deserción de los principales dirigentes del Partido Comunista que creyeron que este ya era un negocio que se cerraba por liquidación o por cambio de, cambio de línea. Ahí, ¿no? Nunca hubo el ideal de los actores. Entonces, también nos tocó con bastante esfuerzo mantener y potenciar al Partido Comunista en medio de estas tantas circunstancias. O sea, claro, es clarísimo, ¿no? O sea, la visión es que los avances, los procesos en un mundo globalizado, doctor Iturralde, pues siempre generan este tipo de cambios, este tipo de nuevas visiones, porque parte fundamental de los cambios es que los países deben estar, como hoy vivimos un mundo globalizado, mantener muy buenas relaciones en el tema comercial, en el tema político, inclusive en los temas sociales y en los temas de la economía, ¿no? Porque eso le va a dar a los países la fortaleza de mantener sus relaciones comerciales, el cambio de bienes y el intercambio de bienes y servicios que fortalecerá la economía de los distintos países que estén en esta visión. Pero ¿qué avisora usted, doctor Iturralde, ya más allá? Han dicho los republicanos de Estados Unidos, de la Cámara de los Republicanos, que ellos no están de acuerdo con la entrega de la base de Guantánamo. ¿Qué le tocará al nuevo presidente de Estados Unidos al asumir ese rol? En el caso de
embargo también están analizándolo, lo están tratando, pero no ha habido un pronunciamiento cierto. ¿Usted cree que se puede dar con el paso del tiempo? Bueno, el presidente Obama está haciendo esfuerzos por dejar resueltos los problemas del embargo hasta donde sus atribuciones presidenciales le dan. Hay temas que tienen que ser aprobados por el Congreso de los Estados Unidos, en donde hoy los republicanos tienen mayoría. Claro. Entonces creo que será difícil, pero hay que tener en cuenta otra cosa, que este acercamiento tampoco es resultado de la buena voluntad del presidente Obama. Ha habido una enorme presión, sobre todo de los estados agrícolas de los Estados Unidos, para que se reabran las relaciones con Cuba. Mire que está previsto en el futuro inmediato que hayan alrededor de 140 vuelos charter Cuba, Estados Unidos y viceversa, porque ese es un mercado que ha estado totalmente alejado para los. Entonces, en esta crisis de los commodities que se llama, en donde el valor de los alimentos se decayó o se fue a la estratosfera, en esta crisis los estados agrícolas presionaron al gobierno diciéndole: nosotros estamos produciendo y tenemos aquí un mercado a 90 millas que perfectamente podríamos tratarlo. Vladimir Ilich Lenin decía: se puede negociar todo menos el poder. Entonces, en esta política de acercamiento, porque Cuba ha tenido una gran cantidad de inversión extranjera, sobre todo europea, en las áreas de turismo, ha tenido una extraordinaria relación. Mire que ya prácticamente se resolvieron todas las discrepancias que podía haber con la Unión Europea, y también ya se normalizaron las relaciones de Cuba con la Unión Europea. Y no porque hubo de por medio un tratado, sino simple y llanamente porque Cuba ha demostrado que con firmeza se puede contribuir a crear nuevos capítulos del derecho internacional en la época contemporánea. Entonces, yo sí avisoro que esto va a significar un avance sustancial y va a poner a prueba pues también las bases del socialismo mismo. Claro, eso es un desafío. ¿Cuánto estará la sociedad cubana protegida, si cabe la expresión, de toda la avalancha que conlleva los negocios internacionales y formar parte ya más activa de la globalización que hay en este mundo? Ahora, nosotros eso no nos asusta, porque no por gusto tampoco el manifiesto comunista termina con la frase de Marx de proletarios del mundo unidos, porque sabía él que la lucha de la clase trabajadora es una lucha que se desenvuelve a niveles planetarios. Perfecto. Bien. He estado el análisis del doctor Gustavo Iturralde, hombre de amplia trayectoria política, representante del Partido Comunista Ecuatoriano, con quien hemos analizado algunos temas en la coyuntura política actual e internacional, con la visita del presidente Obama a la isla caribeña de Cuba, y donde pues es un gran desafío, como dice el doctor Iturralde, esperar que se vayan dando ciertas situaciones de ese acuerdo que debería terminar en los mejores términos. Hay la buena voluntad y la predisposición de ambos mandatarios, tanto el presidente cubano Raúl Castro como el presidente Obama, para llegar a concretar los acuerdos de esta nueva relación entre ambos países. Fidel, y además hay una cosa, sí, por favor, para que el presidente no haya confusión posible. El presidente Obama de Cuba parte para la Argentina, es decir, va a visitar un país que en estos momentos está gobernado por fuerzas de la otra tendencia, muy distinta posición política de la de Cuba. Entonces, son realidades que la van imponiendo los pueblos, y sobre todo la cuestión económica, porque vuelvo a citar a Vladimir Ilich Lenin. Él decía: la política es la expresión más concentrada de la economía. Entonces, en realidad, las conductas políticas en función del tema económico, función de cómo va el tema económico, y eso es algo que ya lo conversaremos en otra ocasión, pero que el presidente Correa tiene que irle midiendo también las
las circunstancias en que están ocurriendo las cosas en nuestro país. Perfecto, muy bien. Agradecemos la presencia del doctor Gustavo Iturralde, con quien pues hemos mantenido un diálogo importante, ilustrativo, equilibrado, y siempre la puerta abierta para el doctor Iturralde para analizar estos temas en la coyuntura política nacional e internacional. Agradecemos a Carlito Cabello en los controles. Con nosotros será hasta el día de mañana. Dios mediante, bendiciones. Hasta pronto. Todas las opiniones vertidas por los participantes en este programa son personales e independientes dentro de la libertad de expresión. Teleradio